Hola, antes de comenzar, me gustaría hacer una breve introducción de 5 minutos para platicarles un poco sobre nosotros como empresa, ¿no? Dado que tenemos la oportunidad de estar acá como sponsors en este evento tan importante para nosotros, la verdad es que el talento en las mujeres en Haití es algo que nosotros valoramos. Nos encantaría que fuéramos muchísimas más, porque, bueno, lamentablemente al sol de hoy sigue siendo una industria dominada por los hombres, a los cuales los queremos mucho también. Pero bueno, nos gustaría seguir creciendo, ¿no? Ay, bueno, creo que tengo que... Ah, ya, listo. Ok. Bueno, nosotros Improving, ¿quiénes somos? Somos una empresa americana enfocada al desarrollo del software propiamente. Nosotros contamos con muchísimas oficinas ahorita. Nuestro foco principal es ofrecer servicios de tecnologías de información y de software. No sé si alguien de aquí sabe cuál es la diferencia de una empresa de servicio y una empresa de producto. ¿Alguien lo tiene en mente? Más o menos. Bueno, fácil. La diferencia principal entre servicio y producto es que, bueno, productos son esas empresas que ya están desarrollando algo o haciendo algo para un usuario final. Digamos, ejemplo, Google, por ejemplo, Microsoft, ellos ya tienen ya directamente todo el trabajo que hacen van para su usuario final. Nosotros no. Nosotros ofrecemos servicios que van para usuarios y esos servicios que van para usuarios a su vez van para otros usuarios finales. ¿Ok? Entonces esto nos permite poder trabajar en distintos campos, en distintas industrias. Por ejemplo, actualmente tenemos un proyecto súper importante con una empresa, la empresa más grande de energía del sur de Estados Unidos, ¿no? Energías renovables. Y esto también les va a permitir seguir creciendo en muchísimas áreas, muchísimas tecnologías también. Nuestras oficinas estamos en México, Estados Unidos y Canadá. En México estamos en Guadalajara y en Aguascalientes. Pero bueno, queremos seguir expandiéndonos aquí en México, en Ciudad de México, en Monterrey y Mérida, son ciudades que tenemos en la mira. Y bueno, les quiero compartir algunos de nuestros premios que hemos conseguido. Ya por 5º año consecutivo somos una empresa Best Place to Code. Somos una empresa totalmente que cuenta con el sello de equidad. Aquí todas las comunidades son bienvenidos, porque la verdad es que a nosotros no nos importa cómo te ves, en qué crees, quién eres. Nos importa tu trabajo, tu talento, lo que tienes para ofrecer. Y bueno, nosotros, como les comenté, esto de ser internacionales y que trabajar con diferentes industrias también nos permite trabajar en distintas áreas del desarrollo del software. Hacemos de todo un poco, nos encanta trabajar bajo la metodología Agile, y hay algo ahorita muy sonado que es lo de la inteligencia artificial, machine learning, cloud computing, son cosas que también nos estamos expandiendo. Y bueno, les comparto algunos de nuestros beneficios, tenemos varios. Cuando ustedes entran a trabajar con nosotros, van a estar trabajando en una empresa con un contrato directo y permanente, esquema 100% nominal, tenemos muchísimos beneficios. El que a mí más me gusta y el del que más gozo es que Improving es la única empresa en México, como parte de sus beneficios, otorga o regala un viaje a Las Vegas todo pago, es un retiro espiritual, pero este viaje la verdad es el más esperado por todos los improvers de México, Estados Unidos y Canadá. Que bueno, de esto me encantaría contarles mucho más en una llamadita. Siguiente. Y bueno, ya, esto sería, creo que por aquí tengo unas imágenes para que conozcan un poquito de nuestra cultura. Normalmente así somos, pura fiesta, todos los jueves tenemos fiestas, pizzas, cervezas en las oficinas. Pues ahí hay algunas imágenes de nuestra posada, nos encanta la posada. Y bueno, visitas con clientes, haciendo cosas por la comunidad. Por ejemplo, esta imagen vino la comunidad de JavaScript a nuestras oficinas de Guadalajara y ahí estuvimos apoyando. Y bueno, aquí están nuestras redes sociales por si gustan seguirnos, ahí es donde compartimos la mayoría de nuestras posiciones. Y bueno, ya para no quitarle más tiempo a mi compañera, les presento a la ingeniera Ana Marlene. Ella es una improver muy querida por nosotros. Ella es full stack.
pero también trabaja en la parte mobile. Nos va a hablar hoy de su presentación del código limpio. Qué bueno. Hola, muchas gracias. Bueno, la verdad es que en esta plática me gustaría que participaran con nosotros. Entonces, yo tengo algunas preguntitas para ustedes. Aparte, si por ahí nos contestan, tenemos unos regalitos por ahí. Entonces, por favor, una voluntaria que me diga el proceso que ella usa para escribir código. Alguien que levante su manita. No sean tímidas, chicas. ¿Cómo escriben código? Cuando se sientan en la computadora, ¿qué es lo que hacen? Si no, voy a hacer dedito mágico. Allá tengo una voluntaria. A ver, preciosa, ¿cómo escribes código tú? Ajá. Ahí va el micrófono. Bueno, así lo visualizo en un papel, genero mis diagramas de flujo, mi pseudocódigo y luego busco la herramienta que se adapte o bueno, el framework, lo que sea, a lo que yo necesito. Desarrollo frontend y de ahí parte ya lo que es el código y ya, pero luego a veces no me sale. Ok, perfecto. Es un muy buen proceso, sobre todo lo de visualizar antes. ¿Alguien más? Una manita más necesito. Por allá, mira, ya dijeron aquí, pero no sé quién. Ándale, chicas, no sean tímidas. Una más. Nada más tienen que decir cómo escriben código. Ok. Bueno, yo, primero, bueno, en sí es, ¿qué es lo que voy a hacer en código? Lo que hago primero es hacerlo de la lógica de programación. Primero tengo que analizar exactamente qué es lo que se va a hacer con mi código, entonces tengo que checar. Y bueno, yo no soy de hacer diagramas, bueno, yo no me acostumbro a eso, entonces directamente voy al lenguaje. Ya actualmente manejo el lenguaje Java, entonces lo que hago es primero tener la lógica de programación y después empezar a codificar, pero esto ya lo hago porque ya sé, por ejemplo, declarar variables, entonces es como que necesito exactamente saber qué tengo que hacer con mi código, para eso es la lógica. Tengo que analizar y después ya lo empiezo a plasmar en el código. Y ese es mi proceso, ya después lo ejecuto y sale bueno, ya es analizar la prueba y error. En si mi código tiene error, entonces como que indagar en cuál fue el error y ya es al final tener mi código. Ok. Y bueno, tenerlo estructurado, porque tenerlo todo así me estresa. Ese es justo el punto al que quería llegar. Regularmente todos cuando escribimos código lo que hacemos es que llegamos, nos dan un problema, ¿no? Por ejemplo, haz una función que sume 2 números, ¿no? Y entonces tú te sientes en la computadora, dices, pues para que sume 2 números necesito una función que tenga 2 argumentos, que reciba 2 números y luego lo sume y retorne el resultado. ¿Y qué hacemos inmediatamente después? Lo escribimos. Lo probamos y listo. Absolutamente no hacemos nada más. Y eso es un problema porque los desarrolladores a veces creemos que el código que escribimos nunca va a volver a ser tocado. Y no pensamos que el código tiene que ser escrito también para ser leído, tanto por ti como por otros desarrolladores, porque el desarrollo de software es un trabajo en conjunto y no vas a ser la única persona que va a tocar ese código. Entonces, entre más fácil sea de leer ese código, más fácil va a ser para otro desarrollador mantenerlo, modificarlo, encontrar bugs o cualquier cosa que necesite hacer con ese código, ¿no? Entonces, precisamente de eso vamos a hablar hoy, de la filosofía del código limpio. Pero les quiero mostrar unos videitos, porque eso pasa mucho en las empresas de código, en las empresas de software. Entonces, déjenme ver si... Por aquí tengo otro.
que también pasa muy seguido. Pero bueno, supongo que han visto ese meme, ¿no? De Sheldon, preguntándose por qué. No, bueno, no importa. Está Sheldon leyendo el código y es, why? Why? I see why, ¿no? Porque eso pasa mucho, incluso cuando tú escribes tu propio código y después regresas a él, muchas veces ya no recuerdas qué hiciste hace 2 semanas. A veces no sabemos qué desayunamos ayer, no sabemos qué escribimos o cómo escribimos código hace 2 o 3 semanas, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas principales que tenemos cuando no escribimos código limpio. Entonces, ¿qué es el código limpio? ¿Habían escuchado sobre esta filosofía? ¿Sí? Bueno, el código limpio es una filosofía de desarrollo de software que se trata de hacer mucho más fácil el escribir y el leer código. Son una serie de reglas que tenemos que seguir para que nuestro código sea mucho más entendible, tanto para otros lectores y que también sea mucho más fácil escribirlo para nosotros mismos. La filosofía del código limpio surgió en el 2018 y hay un libro que se llama Clean Code Handbook. Aquí tengo el nombre específico, déjenme se los digo. Sí. Las primeras técnicas de código limpio aparecieron por primera vez en un libro que se llama Clean Code, A Handbook of Agile Software Craftsmanship, que fue lanzado en 2018 y fue escrito por Robert Cecil Martin, que es conocido en la comunidad como Uncle Bob. No sé si han escuchado ese nombre. Y el autor lo que hace es que encontró que el problema principal en el desarrollo de software es precisamente la manutención, ¿no? Que es muy difícil mantener código porque los desarrolladores perdemos mucho más tiempo tratando de entender el código que estamos leyendo que tratando de corregirlo o de mantenerlo, ¿no? O sea, el índice de tiempo que nos toma entender el código que tenemos enfrente cuando no lo escribimos nosotros es muchísimo. Entonces, esa tasa hace que el desarrollo de software sea mucho más lento, ¿no? Entonces, es precisamente lo que él hace en este libro, declara una serie de reglas que deberíamos de seguir para obtener un código limpio, y lo que yo hice fue como resumir las principales, las que más les van a servir. Algunas hasta les van a parecer tontas, pero es lo que se tiene que hacer para tener un código limpio. Y las características del código limpio son estas precisamente, ¿no? Un código limpio tiene que ser simple y sencillo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que seguir el principio KISS. ¿Han escuchado sobre ese principio? El principio KISS es que mantengas el código Keep it simple and stupid. Y es real, chicos. Entre más simple sea su código, entre más, perdón por la palabra, estúpida sea la solución, regularmente es la mejor. ¿Por qué? Porque las soluciones sencillas suelen trabajar mejor. También tiene que ser un código seco, que es el acrónimo de DRY, de Don't Repeat Yourself. Eso quiere decir que no tenemos que repetir líneas de código en el mismo programa, por ejemplo, ¿no? Si ya lo escribiste antes, debe haber una manera de reutilizar ese código, que es lo contrario del wet, del código wet, que es We Enjoy Typing, que nos pasa a muchos desarrolladores, sobre todo cuando vamos empezando. Nosotros creemos que entre más líneas de código hicimos un mejor trabajo, y regularmente no es así. Regularmente entre más sólido sea ese código, entre menos líneas, entre más hagas en menos líneas de código, es mucho mejor. También tiene que ser eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que el código tiene que cumplir un objetivo en concreto. Muchas veces empezamos a escribir código y ni siquiera sabemos para qué sirven ciertas líneas, ¿no? Eso está súper mal porque lo único que hace es generar ruido visual, tanto para ti como para los desarrolladores después que lleguen a leer ese código. Entonces, tenemos que asegurarnos de que el código que estamos escribiendo cumple un objetivo y todo lo demás es basura. También tiene que ser un código elegante. Y yo sé que esto no lo han escuchado tantas veces, pero se supone que cuando tú escribes código, cada quien tiene un proceso y cada quien tiene una manera de escribir código. Yo no escribo código igual que la compañera, igual que ella, yo escribo mi propio código. Y de alguna manera, cuando empiezas a trabajar en esto, empiezas a identificar, sobre todo cuando tienes tiempo trabajando con ciertos compañeros, empiezas a identificar quién escribió tal código. ¿Por qué? Porque tiene una marca personal. Eso es un código elegante, como que tenga tu firma
y que el desarrollador que después regrese a él sabe que tú lo escribiste, porque es tu manera de codear, porque es tu manera de escribir código, porque escribes las funciones de cierta manera, porque declaras las variables de cierta manera, porque identas de cierta manera. Entonces, es muy importante que tu código tenga tu propio sello sin salirte de estas pequeñitas reglas. También tienen que tener mucha atención al detalle, que yo sinceramente he descubierto en los últimos años que las mujeres sobre todo tenemos mucha más atención al detalle al escribir código. Entonces no creo que ninguna de las señoritas de aquí peque de esto, porque yo veo que en general las mujeres al escribir código somos muy cuidadosas, pero en general es algo que tenemos que cuidar, ¿no? Que la indentación esté correcta, que el formateo esté correcto, que las variables tengan un buen nombre, etcétera, etcétera. Verificar que nuestro código esté perfecto. Y también esto a lo mejor puede causar controversia, lo de los comentarios. Yo sé que muchas personas agregan comentarios en el código como para tratar de hacerlo más legible, ¿no? Nosotros agregamos un código y decimos, esta función hace tal cosa, y luego aquí empieza la prueba, y luego a partir de aquí estoy validando no sé qué, y empezamos a agregar comentarios y comentarios y comentarios en el código. Lamento decirles que eso está mal. ¿Por qué? Porque el código limpio debería de poder leerse sin la necesidad de comentarios, porque es tan claro que no necesitas ningún tipo de acotación al respecto, ¿no? Entonces, los comentarios solo son necesarios si necesitamos, por ejemplo, si tienes una función que puede crashear, a lo mejor allí es prudente meter un comentario como para avisarle a la otra persona que tiene que tener cuidado al modificar esa función, por ejemplo. Pero si solamente estás repitiendo lo mismo que alguien al leer ese código va a entender, el comentario es innecesario. ¿Ok? Y una de las más importantes es que contiene pruebas. Y no me refiero solo a las pruebas de que, corro, funcionó. No, es importante que como desarrolladores nos acostumbremos a escribir pruebas. Porque nos han enseñado que en el desarrollo de software hay como roles, ¿no? Yo soy desarrollador, bueno, hay un diseñador, me pasa los estilos, me pasa lo que tengo que construir, yo lo desarrollo y luego le paso al tester o al QA, ¿no? Eso no debería ser así. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a escribir código y a escribir los tests necesarios para comprobar ese código. Eso es súper importante y sobre todo también probarlo como todos lo probamos, pero también es muy importante que si tenemos la posibilidad, nos acostumbremos a escribir pruebas unitarias sobre todo. Y bueno, ¿alguien de aquí fue Boy Scout? ¿Nadie? ¿Ya no se usa? Bueno, la primera regla del código limpio es la regla del Boy Scout. Y esta regla dice que cuando tú llegas a un lugar y haces cualquier cosa en ese lugar, tú tienes que irte y dejar esa zona mejor que como la encontraste. Entonces, esta es la primera regla que tienen que aplicar al escribir código y sobre todo al mantener código de otras personas. Si ustedes les dan una tarea y tienen que verificar el código de alguien más, lo primero que van a hacer al llegar ahí es verificar qué pueden mejorar. Incluso antes de meterse a ver qué le van a mover, qué está mal, si tiene algún error, eso no es el enfoque. El enfoque principal es qué tengo que hacer aquí para dejarla mejor que como la encontré. Y puede ser tan simple como este nombre no es legible, esto está mal indentado, esto puede ser refactorizado y puedo sacar esta función y meterla en otra. Cosas tan sencillas como esas hacen que el código quede mejor y están siguiendo la regla del Boy Scout. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con las reglas. Yo sé que están muy tontas, pero neta que si las siguen, su código va a cambiar enormemente. La primera es los nombres de las variables. Tienen que ser nombres con sentido y nombres que se puedan buscar. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí. Yo tengo declaradas, todos los ejemplos que estoy mostrando son en JavaScript, porque esa es mi área de expertise, pero pueden aplicarse en cualquier lenguaje de programación. Entonces, aquí estoy declarando dos variables, una se llama D y una se llama P. Imagínense qué pasaría si yo en mi IDE, por ejemplo, en Visual Studio, busco todas las coincidencias de esa variable porque necesito saber en dónde la estoy ocupando. ¿Cuántas veces me va a aparecer? Eso
me va a quitar tiempo al desarrollar. Entonces, lo primero que tengo que hacer al escribir código es hacer variables con nombres que pueda buscar y que sean entendibles. Por ejemplo, esta variable se llama elapsed time in days y yo sé que se refiere a una duración en días. Y si esta variable se llama payment in USD, yo sé que es un número que se refiere a un pago en dólares, ¿no? Entonces es muy específica el nombre de la variable y no necesito más información ni ningún comentario para aclararlo. ¿Ok? Y si la busco, me va a aparecer solo las coincidencias que necesito. La otra que nos pasa mucho, sobre todo para los hispanohablantes, es que tenemos que poner nombres que se puedan pronunciar. Porque a veces, en nuestro intento por traducir nuestras ideas al inglés, que es el idioma en el que regularmente escribimos código, pues escribimos tanta barbaridad que luego ni se puede pronunciar, ¿no? Por ejemplo, aquí. ¿Alguien puede intentar pronunciar cómo se llama la primera variable? Casi como la food de Samadafor, ¿no? O sea, ¿quién sabe qué dice ahí? Y luego imagínense para buscarla. También va a ser un problemota, ¿no? Entonces, tenemos que verificar que nuestros nombres, tanto de funciones como de variables, tengan sentido y sobre todo puedan ser pronunciables. Porque nuestro cerebro, cuando está leyendo ese código, va a ser más fácil que retenga y que lea como las siguientes líneas de código y no se va a detener ahí intentando pronunciar eso, ¿no? O sea, pierden valiosos segundos de su vida intentando pronunciar eso en vez de seguir leyendo el código que sí. Entonces, si yo cambio eso de la pudo por generate timestamp, ¿no? Ya tiene mucho más sentido, la puedo buscar, no perdí tiempo intentando buscarla, intentando pronunciarla, ¿no? La siguiente es un poco, o sea, queda en ustedes, ¿no? Las variables de una sola letra. Mi recomendación personal es que las variables de una sola letra solo se usan en ciclos, como por ejemplo en un for, ¿no? Que es como una convención que el index se pone como i y tan, ¿no? Y que si tengo un for anidado lo pongo como j y tan. Pero de ahí en fuera, yo no les recomiendo usar variables de una sola letra. ¿Por qué? Por lo que comentamos al principio. Si ustedes quieren buscarla después, para encontrarla, se van a tardar años, ¿no? La otra, las funciones, que todos los desarrolladores pecamos de esto. En realidad las funciones deberían de hacer una sola cosa y hacerla bien. Nosotros al escribir funciones tendemos a como dividirla por cachitos, ¿no? De aquí a acá hace una cosa y luego con el resultado de eso hago otra cosa y luego con el resultado de eso hago otra cosa y luego envío un error para allá y luego hago una llamada a una API y hago 38,000 cosas en una sola función. Eso hace que el código no sea tan legible ni tan mantenible, porque imagínense que uno de esos pasos falló. Tengo que ir a esa función y rastrear pasito por pasito en dónde está el error. En cambio, lo que pueden hacer es escribir funciones que retornen los resultados de esos pasitos y luego correrla en una sola. ¿Sí? O sea, tener una función que corra una tras otra, por ejemplo, todos los pasitos que necesitan, ¿no? Este es un buen ejemplo, ¿no? En esta función, la mala práctica es que necesito validar un pago, ¿no? Entonces tengo una función que recibe dos argumentos, recibe un pago y recibe un precio de un curso. Y luego hace una validación. Si el pago es igual al precio del curso, entonces crea una factura. ¿Eso está bien? No. ¿Por qué? Porque lo que debería de hacer la función isValidPayment es solo validar, ¿sí? Hacer solo la validación y una vez que tengo ese resultado, ese retorno, entonces puedo generar una factura en otro lado. Pero esa función está haciendo dos cosas. Está validando el pago y generando una factura. Otra cosa. Los verbos para nombrar funciones, porque a veces se nos ocurren nombres bien chidores para poner en las funciones, pero hay una convención y aplica para todos los lenguajes de programación. Regularmente las funciones deben nombrarse con verbos. De hecho, hay una convención que dice que si estás obteniendo cosas, deberías usar el método get.
Si estás seteando valores, deberías de usar como la palabra set, delete, como hay varias como convenciones para nombrar funciones que pueden buscar por ahí, que son bastante sencillas y que uno se acostumbra a usarlas. Por ejemplo, aquí, ¿no? Mi función se llama username, pero eso no es un verbo. ¿Y qué estoy haciendo ahí? Generando un nombre completo, ¿no? En cambio, si yo pongo set full username, yo sé exactamente lo que hace esa función. Entonces, no sé si ven que con estos pequeños cambiecitos, cambiar unas cuantas letras, cambiar cómo estamos nombrando las cosas, podemos hacer un código mucho más legible y mucho más mantenible. Esta también la veo muy comúnmente, el manejo de errores, porque a los desarrolladores nos encanta retornar cosas. Pero cuando retornas algo en una función, es muy difícil cachar los errores. Entonces, la buena práctica en el código limpio es que, lejos de retornar errores, deberías de poder lanzar errores. Porque si los lanzas, en casi todos los lenguajes de programación, hay como métodos que te permiten cachar todos esos errores y luego manejarlos. Por ejemplo, en JavaScript existen los statements llamados try catch, ¿no? Entonces, si algo entra en un error, va a entrar en el catch y lo voy a poder manejar. Pero si lo retorné, no va a entrar ahí. Y entonces yo solita me pongo el pie, porque cuando quiera debuguear, cuando quiera mantener ese código, no voy a poder. Entonces, estas pequeñas prácticas les ayudan a que su yo del futuro no sufra tanto. También lo que le decía, ¿no? De los comentarios. Por ejemplo, aquí, pongo un comentario para decir que esa variable es para el día del mes. Y luego pongo otro comentario para decir que esa función valida a un usuario. Y luego pongo otro comentario diciendo que ese código lo hice yo. ¿Lo han visto eso? Es muy común. ¿Qué es una buena práctica al hacer comentarios? Por ejemplo, ¿no? Que esta función va a calcular registros de manera individual, que debe usarse con cuidado, porque el rendimiento de esta función puede afectar seriamente el proceso de facturación del mes. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando un desarrollador llegue y trate de mantener esa función, va a saber que tiene que tener mucho cuidado al modificarla. Y todos los comentarios de arriba, pues solo hicieron ruido visual, porque no sirvieron para nada. El sangrado. Esto veo que no les pasa tanto a las niñas, pero en general, luego estamos escribiendo código y tenemos un desastre. Y no sabemos ni dónde empieza un if, ni dónde terminó la función, ni en qué bloque estoy, quién sabe. Yo estoy escribiendo código bien a gusto y nos pasamos tipeando, bien padre, y de repente cuando quieres buscar algo ya no sabes dónde está. Entonces, es importante que se acostumbren a sangrar su código de manera correcta, y aquí hay como una guía, ¿no? Regularmente, como que las clases van en el primer nivel, ¿sí? Luego van los bloques, luego van como en la implementación de la función, y dentro de esa indentación va como todo lo demás que ustedes quieran. Pero eso es como el orden. Clases, funciones, bloques, implementación. Así va. Y traten siempre de mantener el sangrado. Por ejemplo, ahí si ustedes ven, tengo una clase en el nivel 0 y luego la función está en el siguiente nivel. No sé si alcanzan a ver el sangrado ahí. La implementación del código está en el siguiente nivel y el retorno del error está en el siguiente nivel. Y como ven, el simple hecho de indentar bien un código hace que sea mucho más legible. Y esta la amo. Se llaman word clauses. Y existen en todos los lenguajes de programación y es una manera de escribir código con if-else. Regularmente lo que nosotros hacemos, porque nuestro cerebro así funciona, es decir, yo tengo una función que hace algo y necesito que esa función valide. Imagínense que estoy como en un inicio de sesión, ¿no? Entonces, cuando el usuario inicia sesión, yo tengo que validar que sea un usuario activo y luego si ese usuario está activo, necesito validar si está suscrito y luego si ese usuario está suscrito, necesito validar si pagó. Y solo entonces si pagó, hago otra cosa. Pero miren cuántos bloques tengo ahí. La manera más sencilla y legible de hacer eso es primero negar
y luego hacer lo que necesitan. En este caso, por ejemplo, en el caso de la buena práctica, lo que estoy haciendo ¿es un usuario activo? Si no es un usuario activo, lanzo un error. Ya, eliminé una condición. La siguiente, ¿es un usuario suscrito? Si no está suscrito, lanzo un error y eliminé otra condición. Y luego verifico si es un usuario pagado. Si no es un usuario pagado, lanzo un error. Y una vez que todas esas condiciones no se cumplieron, entonces hago algo. Y como pueden ver, la cantidad de código es muy diferente y la manera de leerlo también es muy diferente. Es mucho más fácil leer el de la derecha que el de la izquierda. Y también es mucho más fácil mantenerlo. Pueden intentarlo. Intentan negar siempre antes de verificar si algo es. Primero verifiquen si no es. Eso es como cambiar un poco el switch y van a ver que les va a ayudar muchísimo. Y que es súper importante, hagan testing. Lo que les decía, ¿no? No solo probar que su código funciona, no solo probar todos los casos de uso, no solo probar que una vez que lo deployaron funciona bien, acostúmbrense a escribir pruebas de código. Aunque sea la más sencilla del mundo, créanme que de 2 pruebas que escriban en un código pequeño van a sacar 3 errores o 3 casos que no consideraron. Entonces, es súper importante porque al hacer testing nos permite refactorizar nuestro código, nos permite mejorar el rendimiento, nos permite hacer corrección de bugs. Y también para el tema del código limpio, uno se da cuenta al testear que podemos dividir ciertas cosas, que podemos, no sé, desacoplar clases o estructuras que estén muy acopladas y que necesitamos separar. Miles de cosas se da uno cuenta al hacer testing. Entonces es súper importante que desde ahorita se acostumbren a hacerlo porque eso los va a hacer unos mejores desarrolladores en el futuro. Y esta frase que me gusta mucho, la única medida válida de la calidad de un código es cuántos WTFs le salen a leerlo por minuto. Que sea esa su filosofía de vida de ahora en adelante. Y aquí tengo un meme, por ejemplo, alguien está haciendo un code review y pues en el código bueno solo le salieron 2. Pero en el código malo, ¿les ha pasado que en el código de alguien más están de ¿y esto qué es? ¿Y por qué eso está aquí? Y se empiezan a enojar. Entonces, perdón, es muy importante que aprendan a escribir código limpio. Muchísimas gracias.